Bienvenidos a este video donde vamos a diseñar un circuito que sume dos números en BCD. Bien, recordemos que los números en BCD deben encontrarse dentro de este rango, del 0 al 9. Cualquier número que se encuentre dentro de este rango es un número BCD. Por ejemplo, el 5, que es el 0, 101, se encuentra dentro de este rango de números binarios de 4 bits. Para la representación del 6 tendríamos, obviamente, que convertirlo primero a binario, y esto es igual a 0, 110, y es un número en BCD, ya que se encuentra dentro de este rango. Pero, para números de 2 dígitos, por ejemplo el 10, que en binario sería el 1010, y obviamente no se encuentra dentro de este rango, entonces no es un número en BCD. Pero se lo puedes representar al 10 sumando 6 a este número, al 10. Entonces acá le vamos a sumar 6. Tendríamos el 0, 110. Y la suma sería 0, 0, 0, 0. Y hay 1 como acá arriba acá. Pero como no hay nada más que sumar, entonces simplemente bajamos el 1 y le agregamos 3 ceros para completar los 4 bits. Y esta sería la representación del 10 en BCD. Observen que cada dígito tiene su representación. Acá teníamos, por ejemplo, para el 5 un solo dígito y su representación eran estos 4 bits de acá. Para el 6 lo mismo, pero para el 10 tenemos una representación para cada dígito. Para el 1 tenemos estos 4 bits de acá y para el 0 tenemos estos 4 bits de acá. Obviamente que si lo convertimos nos va a dar el mismo número de acá, 10. Bien, pero en este problema nos vamos a centrar en la suma en BCD. De hecho, acá ya hicimos un ejemplo al convertir el 10 a una representación en BCD. Bien, vamos a analizar primero un ejemplo básico. Si por ejemplo tuviéramos un 3 más 4. Esto es igual a 7 en decimal, pero en BCD tendríamos acá el 0, 11. Acá tendríamos el 0, 100. Si realizamos esta suma, tendríamos entonces 1, 1, 1 y 0. Y este número de acá es el 7. Bien, pero ¿qué pasaría si nuestra suma nos diera un número mayor a 9, que esté fuera de este rango de acá? Para este primer ejemplo nos dio 7, obviamente no había ningún problema, porque se encuentra dentro del rango. Pero, ¿qué pasa si hubiéramos tenido, por ejemplo, acá un 5 y acá un 6? La suma de estos dos números es igual a 11. Vean que el 11 no está dentro de este rango. Y si lo convertimos cada dígito de acá a BCD, tendríamos entonces el 0, 101. Acá tendríamos el 0, 110. Lo sumamos y vamos a tener acá 1. Acá vamos a tener 1, 0, 1. El 11. Y obviamente el 11 no está en este rango. Y como no se encuentra, vamos a aplicar la misma estrategia que hicimos acá, que era sumarle 6 para tener la representación del 11 en BCD. Entonces acá le vamos a sumar 6, que sería 0, 110. Ahora vamos a sumar, sería 1, 0, 0, 0. Ahí como acarreo 1. Acá vamos a tener como acarreo 1. Como no hay nada más que sumar, entonces simplemente bajamos el 1 y le agregamos 3 ceros para completar los 4 bits. Y vean que la representación del 11 es este número de acá. Obviamente que si convertimos este número de acá
a decimal vamos a tener el 11. También observen que cuando hacemos una corrección, que en este caso es sumarle 6, en cualquier caso vamos a tener como acarreo 1. Vamos a tener siempre como acarreo 1. Y esto lo podemos comprobar fácilmente. Si por ejemplo tuviéramos el 5 más 5, esto es igual a 10. Y en BCD tendríamos el 0, 101, acá tendríamos el 101. Y la suma de esto nos va a dar 10, 10. Y acá vamos a tener que sumarle 6. Tendríamos 0, 110. El resultado vamos a tener acá 0, 0, 0, 0. Y acá vamos a tener 1. Lo vamos a bajar y acá vamos a completar con ceros. Vean que acá nuevamente teníamos un acarreo que era de 1. Vean entonces que para el menor caso posible, que en este caso es el 10, el menor número para hacer una corrección, que en este caso es el 10, en otras palabras, el menor número que se encuentra fuera de este rango, que es el 10, siempre va a haber un acarreo de 1. Para el 11 va a pasar lo mismo. Y para el 12 también va a pasar lo mismo. Acá hicimos para el 11. Para el 12 también va a haber un acarreo de 1. Y eso es fácil de comprobarlo, ya que en este ejemplo de acá teníamos al 10 y le sumamos 6. La suma de estos dos números nos va a dar un número con 2 dígitos. El primer dígito va a ser el acarreo que vemos acá. Para este otro caso teníamos el 11 que le sumábamos 6. Y la suma de estos dos nos van a dar 2 dígitos. Y el primer dígito era el acarreo. Bien, tómenlo en cuenta esto entonces, que siempre va a haber un acarreo cuando le sumemos 6. ¿Y cuando le vamos a sumar 6? Cuando la suma exceda a 9. Bien, vamos a ver otro caso donde tenemos que hacer una corrección, que en este caso es sumarle 6. Vamos a tener este otro caso de acá. Si por ejemplo tenemos un 9 más 9, esto es igual a 18. Pero si lo llevamos a BCD tendríamos el 1001 más el 1001. La suma de estos dos números es 0, 1, 0, 0. Y vean que acá vamos a tener un acarreo de 1. Pero como no hay nada más que sumar, simplemente bajamos el 1 y lo completamos con ceros. Y la representación del 18 va a ser igual a este número de acá. Pero vean que si convertimos este número a decimal, este número no es igual a 18. Si convertimos este número va a ser igual a 12. Entonces, cuando tengamos este caso de acá, donde la primera suma nos dé un acarreo de 1, debemos entonces sumarle 6. Debemos corregirlo para tener la representación del 18. Entonces acá le vamos a sumar 6. Tendríamos entonces acá el 0, 0, acá tendríamos 0, acá tendríamos 1. Vean que ahora este número que vemos acá, el 0001 y el 1000, es la representación del 18.
Porque si convertimos este número, el 0001 y el 1000, vemos que este es el 8 y este es el 1. Y es efectivamente la representación del 18 en BCD. Presten mucha atención acá. Observen bien este ejemplo. Cuando la primera suma, tiene un acarreo de 1, debemos de sumarle 6 para tener la representación de este número en BCD. Y vean que acá tenemos el acarreo entonces. Si tenemos acarreo en la primera suma, le sumamos 6. Es otra condición que vamos a tener en cuenta. Entonces vamos a tener acá dos condiciones. La primera condición va a ser si la suma excede a 9, sumamos 6. La otra condición va a ser si tenemos un acarreo entonces sumamos 6, que es este caso de acá. Si tenemos un acarreo en la suma, sumamos 6. Y también observen que este acarreo va a completar la representación agregándole 3 ceros. Cada vez que tengamos una suma y tengamos un acarreo, este acarreo simplemente va a completar a la representación agregándole 3 ceros, como vemos acá. Entonces, debemos tomar en cuenta para el resultado final este acarreo, para este ejemplo. Vean que el acarreo entonces va a depender del resultado de la suma, para este caso. Y para este otro caso, este acarreo va a depender también de la corrección que hagamos acá. Si hacemos corrección, va a haber un acarreo. Y este otro caso, si sumamos los dos números y hay un acarreo, va a haber una corrección. Y este primer acarreo va a ser parte de la representación final en BCD del resultado de la suma. Vean que en esta suma de acá no hay un acarreo. Bien. ¿Qué hubiera pasado si acá hubiéramos tenido el 9 y acá hubiéramos tenido el 8? Esto hubiera sido igual a 17. Y acá abajo hubiéramos tenido, en esta suma, acá hubiéramos tenido el 0, y aquí hubiéramos tenido el 0, y acá hubiéramos tenido el 1. Y vean que igual hubiéramos tenido un acarreo al final, y era este. Y vean que acá teníamos que haberle aplicado una corrección, que era sumarle 6, y en esta suma de acá no hubiéramos tenido un acarreo. Pero el acarreo anterior sí que forma parte de la representación. Ok, vamos a analizar unos casos más. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos tenido el 9 y abajo hubiéramos tenido el 7? Bien, la suma de estos dos números es 0, 0, 0, 0. Y hubiéramos tenido acá 1 como acarreo.
El 1 simplemente lo bajamos y le agregamos 3 ceros para la representación final. Pero en este caso, como ha habido 1 como acarreo, entonces tenemos que sumarle 6. Acá vamos a tener entonces 0, 6. Y la suma de esto es 0, 1, 1 y 0. Vean que ahora sí tenemos una representación para el 16. Porque acá teníamos 9 más 7. Y esto es igual a 16. Y la representación es este número de acá. Vean entonces que cuando hay un primer acarreo, este acarreo forma parte de la representación. Bien, vamos a hacer un ejemplo más acá. Por ejemplo, vamos a tener el 9 y vamos a tener acá el 5. Si tenemos el 5, vamos a tener el siguiente resultado. Vamos a sumar esto. Vamos a tener acá 0, acá vamos a tener 1, acá vamos a tener 1 y acá vamos a tener 1. Observen que acá en la primera suma ya no hay un acarreo como acá. Ya no hay un acarreo. Como no hay un acarreo, entonces tenemos que sumarle 6 para la corrección, para tener la representación. Porque vean que acá es 9 más 5. Y esto es igual a 14. Y esta no es la representación del 14. Entonces debemos sumarle 6. Si le sumamos 6, vamos a tener acá 0, 106. Y la suma de esto me va a dar 0, 0, 1, 0. Y acá vamos a tener 1. Acá vamos a tener 1 como acarreo. Pero como no hay nada más que sumar, simplemente lo bajamos el 1 y completamos con 3 ceros. Vean que este acarreo, que se debe a la segunda suma, forma parte de la representación. Bien, noten esos dos ejemplos también de acá. Si tenemos un acarreo en la primera suma, este primer acarreo va a formar parte de la representación. Y lo mismo acá, si tenemos un acarreo en la segunda suma, este acarreo va a formar parte de la representación. Bien, vamos a tomar en cuenta eso, que los acarreos forman parte de la representación. Y este acarreo, obviamente, viene a formar el primer dígito de la representación. En este caso, acá tenemos la representación del 1 y acá el 4. Y lo mismo acá, vamos a tener el 1 y acá vamos a tener el 6. Vean que cuando hay un acarreo, ya sea de la primera suma o de la segunda suma, va a formar parte de la representación y viene a pasar como primer dígito. Bien, entonces vamos a comenzar a desarrollar nuestra tabla para todos los posibles casos. Primero vamos a tener dos números en BCD. Por ejemplo, vamos a tener acá el A3, A2, A1 y A0, más B3, B2, B1 y B0. La suma de estos dos números me va a dar S0, S1, S2, S3 y vamos a tener posiblemente acá un acarreo.
Lo que debemos analizar acá entonces es estas entradas de acá, tal y como lo hicimos en los ejemplos. Entonces vamos a tener en nuestra tabla el S3, S2, S1 y S0. Y como salida vamos a tener a X. X se va a activar cuando la suma de estos dos números sea mayor a 9. X se activa cuando S3, S2, S1 y S0 sean mayor que 9. Otra situación donde X también se va a activar es cuando el acarreo valga 1, tal y como lo vimos en los ejemplos. O cuando el acarreo sea igual a 1. En cualquiera de estas dos condiciones, X se va a activar. Entonces, ¿qué vamos a tener en nuestra tabla? Vamos a tener el primer número, que vendría siendo acá el 0, 0, 0, 0. Si tuviéramos el 0, 0, 0, nuestra X no se va a activar. Si tuviéramos el 0, 0, 0, 1, nuestra X tampoco se va a activar. Y así podemos seguir hasta que tengamos el número 10, por ejemplo. El 10, como no es un número en BCD, nuestra X se va a activar. Vean que el 10 excede al 9, nuestra X se va a activar. Y obviamente para el 11 también se va a activar. Para el 12 también se va a activar. Para el 13 lo mismo. Para el 14 lo mismo. Y finalmente para el 15 lo mismo, se va a activar. Pero vean que tenemos acá otra condición, que es el acarreo. Cuando el acarreo vale 1, nuestra X se va a activar. Pero vean que acá tenemos las dos condiciones, el acarreo y el número. Y si el número excede a 9, la X se activa. Y si el acarreo vale 1, la X se va a activar. Recuerden cuando teníamos 9 más 6, esto es igual a 15, y en BCD era este número de acá. Y si sumamos, teníamos el 1, acá el 1, 1 y 1. Vean que esto es el 15, pero no es un número en BCD. Entonces acá teníamos que sumarle 6. Vamos a sumarle 6. Y acá vamos a tener 1, 0, 1, 0. Y vamos a tener 1 como acarreo. Como no hay nada más que sumar, simplemente bajamos el 1 y le agregamos 3 ceros. Ahora sí, esta sí es una representación del 15 en BCD. Para este ejemplo nos encontramos en la primera condición. La suma excede a 9. Pero recuerden cuando teníamos, por ejemplo, el 9 más el 7. Esto es igual a 16. Que en BCD sería el 9 y el 7. La suma de esto es 0,
0, 0, 0. Y teníamos 1 acá, vean. Tenemos 1 como acarreo. Cuando tenemos 1, entonces tenemos que sumarle 6. Tenemos que corregir para que tenga una representación en BCD. Entonces acá le sumamos 6. Y este va a ser igual a 0, 1, 1, 0. Y el acarreo de acá, como no hay nada más que sumar, simplemente lo bajamos y lo completamos con 3 ceros. Este ejemplo, si lo revisan, hicimos en el análisis y vean que acá tenemos el acarreo. Entonces, cuando el acarreo vale 1, vean que tenemos que corregirlo, sumarle 6. Pero vean que el número S0, S1, S2 y S3 vale, en este caso, vale 0, 0, 0. Nos encontraríamos en este caso de acá. 0, 0, 0. Y el acarreo acá vale 1. Entonces nuestra X para este caso de acá, cuando vale 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, nuestra X se va a encender. Vamos a tener acá 1. Bien, entonces analizando estas dos condiciones, vamos a obtener primero la expresión de la salida X, simplificando las entradas con un mapa de Karnaugh, para lo cual vamos a tener, bien, tenemos este mapa de Karnaugh para la condición cuando el número exceda a 9. Vamos a tener entonces todo este conjunto de unos acá. Y vamos a simplificarlo entonces, agrupando esta primera fila de acá. Y vamos a agrupar estos 4 unos de acá. Bien, nuestra función de salida X entonces para la primera condición sería X igual a S3 por S2 más estos 4 unos de acá, que sería igual a S3 por S1. Pero recuerden que acá falta la segunda condición, que era cuando el acarreo valía 1. Entonces, acá le vamos a sumar la segunda condición. Si el acarreo vale 1, nuestra X se va a encender. Entonces acá simplemente le sumamos el acarreo. Finalmente tendremos esta expresión de acá. Basta que el número sea mayor a 0 o el acarreo valga 1. Y la mejor opción para que sean válidas estas dos opciones, o una de las dos, es utilizando una compuerta OR, que en este caso es una suma. Bien, basta que esto valga 1 o esto valga 1, X va a valer 1. Bien, ahora vamos a diseñar el circuito a partir de esta expresión de acá. Bien, vamos a tener entonces nuestras variables, que en este caso son S1, S2, S3 y el acarreo. Bien, pero vemos que acá podemos aplicar una operación más. Podemos factorizar el S3 y nos quedaría S2 más S1 más el acarreo. Bien, ¿qué vamos a tener acá entonces? Primero vamos a tener una suma, una compuerta OR, S1 más S2.
Entonces de acá vamos a venir S1 más S2 y lo vamos a sumar. Luego el resultado lo vamos a multiplicar por un S3. Entonces vamos a necesitar acá una compuerta AND. Venimos y esta va a ser una AND. Finalmente le sumamos acá el acarreo. Entonces el acarreo va a venir por acá y vamos a sumarlo acá. Y esta va a ser nuestra salida X. Bien, ya tenemos el circuito entonces para las dos condiciones donde tenemos que aplicar una corrección, o sea, sumarle 6. Bien, ahora vamos a pasar al problema entonces completo, que sería de la siguiente forma. Bien, vamos a tener entonces nuestro chip sumador de 4 bits, que en este caso va a recibir dos números. Entonces vamos a tener acá nuestro chip, que no es más que un circuito integrado, que va a recibir como entrada al primer número binario de 4 bits. Ya que vamos a tener 4 entradas para el primer número binario, que van a ser A0, A1, A2 y A3. Y acá vamos a tener otra entrada para nuestro segundo número binario. Y este va a ser B0, B1, B2 y B3. Bien, y vamos a tener 4 salidas. 1, 2, 3, 4. Que van a ser S0, S1, S2 y S3. Y obviamente vamos a tener la salida del acarreo. Bien, esto es nuestro chip sumador de 4 bits. Pero acá lo que tenemos que analizar es cómo podemos integrar este circuito que tenemos acá con la salida de la suma de estos dos números de acá. Entonces vamos acá simplemente a hacer unas conexiones. Primero vamos a escribir todos estos números dentro del chip. Acá era el S0, S1, S2 y S3. Bien, a continuación vamos a dibujar este mismo circuito en las salidas de esta primera suma. Entonces vemos acá que S1 y S2 están conectadas por un OR. Entonces acá vamos a tener S1 y S2 que están conectadas por un OR. Luego, el resultado de la suma se multiplica con S3. Entonces vamos a venir por acá. Vamos a multiplicarlo por el S3. Luego, la salida lo tenemos que sumar con el acarreo. Y el acarreo lo vamos a llevar acá adentro. La etiqueta la vamos a llevar acá adentro. Entonces, el acarreo va a venir por acá. Y vamos a sumarlo con una compuerta OR. Bien, y finalmente esta es nuestra salida X, que se activa cuando la suma exceda 9 o cuando el acarreo vale 1. Si observan el circuito, vean que cuando el acarreo vale 1, X va a valer 1. O cuando este número de acá exceda 9, y obviamente la salida de acá valga 1, X va a valer 1. También observen que S0 no toma relevancia
en este circuito. Bien, pero aún falta por resolver el problema, para lo cual vamos a dibujar acá el siguiente chip que vamos a necesitar. Ahora vamos a dibujar acá el otro chip para sumar en caso de que haya una corrección. Entonces tendríamos acá otro chip sumador de 4 bits. Bien, como la primera entrada, que son estos 4 bits de acá, vamos a tener la salida de la primera suma. Entonces acá vamos a tener el S0 va a venir por acá y se va a conectar acá. Para el S1 va a ser exactamente lo mismo, va a venir por acá y se va a conectar acá. Para el S2 va a ser exactamente lo mismo, simplemente la vamos a copiar acá. Y el S3 también la vamos a traer por acá y la vamos a tener acá. Bien, ya tenemos la primera entrada para este segundo chip. ¿Qué sería esta entrada? Sería una 0 prima para diferenciarla con esta, una 1 prima, A2 prima y A3 prima. Bien, pero falta acá la segunda entrada. La segunda entrada va a ser el número 6 en este caso. Obviamente que este segundo chip se va a encargar de hacer la corrección, de sumarle 6, en caso de que cumpla una de las condiciones. Esa condición la va a determinar nuestra salida X de acá. Entonces simplemente lo que tenemos que hacer acá es tener un 6. Entonces acá vamos a tener un 6 con 4 bits. Y esto es igual a 0, 110. Pero recuerden que la salida X es la que va a determinar si se debe hacer la corrección. Recuerden que X vale 0 o 1. Entonces, si X vale 1, le vamos a sumar 6. ¿Qué tenemos que hacer para este caso entonces? Solamente copiar este 1 acá. Y lo vamos a copiar acá. Y vamos a tener el 6. Pero si X vale 0, vamos a copiar entonces 0, 0, 0, 0. Vamos a copiar este bit de salida del 0 acá. En otras palabras, lo que tenemos que hacer es copiar X en estos dos bits de acá. Depende de lo que salga X. Entonces, este número de acá va a ser igual a 0, 0. En los dos extremos vale 0, no importa cuánto valga X. Lo que nos interesa acá entonces son estos dos bits de acá como entrada. Y eso lo va a determinar X, si vale 1 o si vale 0. Si vale 0, entonces simplemente vamos a tener la salida de la primera suma más 0. Y vamos a tener acá una salida igual a esta entrada de acá, si esto vale 0. Pero si X vale 1, entonces obviamente vamos a sumar la salida, la primera suma, el resultado de la primera suma con 6, ya que X vale 1. Y entonces obviamente se va a aplicar la corrección. Bien, vamos a tener entonces nuestra X que va a venir por acá y se va a conectar acá.
a estos 2 bits de acá. Y esto puede valer 0 o puede valer 6. Finalmente vamos a tener nuestras salidas B0, B1, B2 y B3. Entonces tendríamos acá el 0, tendríamos luego el 1, el 2 y el 3. Bien, finalmente vamos a tener entonces nuestras salidas que vendrían siendo el resultado final de la suma en BCD. Obviamente vamos a tener un acarreo en la segunda suma, pero este segundo acarreo es irrelevante. Y cada vez que nuestra suma sea mayor a 9, teníamos que aplicarle obviamente una corrección. Y en todos los casos siempre teníamos 1 como acarreo. Entonces basta que se cumplan las dos condiciones, o basta que se cumpla una condición, teníamos 1 como acarreo. Y obviamente teníamos 1 en la representación en BCD. Entonces, lo que tenemos que hacer acá es copiar simplemente la salida X en caso de que haya un dígito más para la representación. Finalmente entonces tendríamos acá, dependiendo de la salida X, puede haber un dígito más en la representación. Bien, acá vamos a tener entonces B0, B1, B2, B3, y acá vamos a tener un posible acarreo, que en este caso lo va a determinar X. Entonces, acá simplemente va a venir X. Y acá van a venir 0, 0 y 0. Porque tienen que ser de 4 bits. Bien, lo que sigue ahora es diseñar todo este circuito que analizamos acá, pero hacerlo en un software. En este caso vamos a utilizar Proteus. Vamos allá entonces.